Hola a todos, a todas. Estamos aquí reunidos en torno a una mesa cuadrada, pero para hablar de un tema muy redondo, la economía circular. Bueno, algunos me dirán, en realidad no es cuadrado, sino que es un rectángulo, pero, pero aquí estamos con Juana, que nos acompaña desde Colombia. Ella está a cargo de los proyectos de sustentabilidad y nos va a explicar mucho más del acueducto y la empresa de agua potable de Bogotá. Tenemos a un viejo amigo de la plataforma también, Mauricio, quien representa a Camel Hub, es un mexicano también avecindado en México. Tenemos a Santiago desde Medellín. Se piensa, es su consultora, su espacio desde el cual nos va a ir contando qué pasa con Medellín Green. Y también a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo Aquí estás, está Irina? centrado en las personas. Ahí nos va a contar cómo él está trabajando y desarrollando los temas de capital humano y de felicidad. ¿Ya? Hay países que ya están midiendo el índice de felicidad, países dirigidos por mujeres, 3 países ya, liderados por Nueva Zelanda. Entremos en materia entonces. ¿Cómo puede la economía circular apoyar a los distintos sectores económicos y a los países y qué se está haciendo en los distintos países? Juana, ¿nos podrías contar cuál es la experiencia de un sector tan prioritario como el agua? Pensamos que 6 habitantes de cada, tú nos puedes decir más, casi un 4% de los habitantes de este planeta viven en- con problemas de escasez hídrica. Cuéntanos qué están haciendo en Colombia y cómo han ido circularizando el agua. Muchas gracias, Irina. Sí, yo hago parte de la gerencia corporativa ambiental de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Nosotros atendemos a casi 11 millones de suscriptores en la ciudad, perdón, 2 millones de suscriptores, 8 millones de habitantes en la ciudad de Bogotá y 11 municipios aledaños en Colombia. El tema de economía circular en la empresa es clave porque, por un lado, necesitamos garantizar la prestación del servicio a todas estas personas en la ciudad en un escenario de cambio climático. Entonces, debemos ser muy eficientes en esa prestación del servicio. Y también en la prestación del servicio de alcantarillado, en el tratamiento de aguas residuales, también tenemos retos de circularidad por los materiales que resultan de este proceso. La empresa en este momento se encuentra en el proceso de formulación de un plan maestro de gestión de lodos que nos va a permitir atender esa demanda de tratamiento cuando entre a funcionar la nueva planta de tratamiento de aguas residuales que nos va a permitir cumplir con el 100% del tratamiento de vertimientos de la ciudad. En este momento solamente tratamos el 30%, pero pues la idea es ampliarlo y eso lo que va a resultar es en la generación de toneladas diarias de lodos que son un material súper importante para diferentes actividades que también generamos en la empresa. Entonces, la empresa también, una de sus responsabilidades es el mantenimiento de la infraestructura, de la estructura ecológica principal de Bogotá, en donde están los humedales, etcétera, que permiten el drenaje. Entonces, poder utilizar esos materiales que salen del tratamiento de agua en ese tipo de actividades es una prioridad para la empresa. El agua tratada también que sale del tratamiento de aguas residuales también es una oportunidad de gestión circular en el sector. La empresa también tiene previsto el tema de generación de energía eh, a partir no solo del tratamiento de estos lodos, sino también aprovechar ese potencial el tratamiento de agua potable y la distribución de agua potable. Eso ya lo venimos haciendo desde el año tal vez año 2000, en donde se genera electricidad a partir de la diferencia entre el embalse y la captación, en el proceso de captación. Entonces, esa energía que antes se desaprovechaba, hoy la aprovechamos y en el proceso de distribución, y eso nos permite ser hoy carbono neutro. Somos la única empresa
de servicio de acueducto alcantarillado en Colombia que es carbono neutro. Entonces, ahí tenemos, aprovechamos energía, aprovechamos materiales y aprovechamos el tema de agua. Estamos empezando, el tema de energía va avanzado, el tema de materiales, tenemos varios pilotos que se han hecho en los últimos 10 años, pero la idea es que a partir del próximo año le metamos toda la ficha para lograr integrarnos, porque el tema de economía circular en ciudades es integrar sistemas. Entonces, tienes el sistema de energía, tienes el sistema de alcantarillado y tienes el sistema agropecuario, que es el que nos permite utilizar esos residuos. Perdón. Exactamente, y permite la simbiosis industrial. Y sobre simbiosis industrial también hay harta experiencia en México. Cuéntanos un poco, Mauricio, de los sectores y cómo trabaja la simbiosis industrial. Entiendo que desde el tequila hasta el cemento. Así es. Y pues ha habido como unos esfuerzos en los últimos 15, 20 años, donde diferentes sectores han empezado a apostar en tecnologías que puedan ser compatibles con otros procesos o con otras industrias. Por ejemplo, el sector cementero trabaja en algunas plantas específicas utilizando materiales que son un residual de, por ejemplo, la industria del hidrocarburo, pero que tienen unas propiedades mecánicas muy interesantes, sobre todo las cenizas volantes, que pueden ser un aditivo importante para el cemento. Entonces, lo que están haciendo es un material que pues ya cumplió un proceso, puede ser reaprovechado mecánicamente, evitando también la extracción de otros aditivos que en ciertas regiones pues, se pueden ver comprometidos. Ese es un caso específico. Otro caso es el que mencionas del sector tequilero, donde además de haber una eficiencia en todo el ciclo de vida y en todo el ciclo productivo del tequila, empiezan a compartir estos remanentes para generar bioplásticos o para empezar a explorar nuevos materiales que después van a derivar en autopartes o en productos específicos de industrias que nada tienen que ver con el tequila. Entonces, ese es un esfuerzo más de sector y de empezar a conectar con industrias que son fundamentales en la economía mexicana. ¿Qué retos creo que están como aún por resolver? La escala. O sea, que realmente llevemos esto a que todas las industrias empiecen a explorar oportunidades macro, ¿no? Con el sector de al lado o con la fábrica que está en la cercanía, porque todavía se ven esfuerzos muy específicos de ciertas industrias que a lo mejor ya lo han probado en varias operaciones que tienen en el mundo y bueno, en México pues llegan a replicar el modelo, pero falta de pronto un mayor impulso hacia allá. Hay un tema que me encanta y es que en México los parques industriales tienen, yo creo que es uno de los que tiene un mayor potencial para hacer simbiosis industrial, porque estás hablando de, al menos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, hay 360 parques en todo el país. 3,000 empresas que están hoy geolocalizadas como en clústeres, ¿no? Y hay de todo. O sea, hay empresas del agro, hay empresas de la transformación, hay empresas de manejo de materiales, que si tú te imaginas 360 parques trabajando con simbiosis industrial, imagínate el impacto que pudiéramos generar, no solo en eficiencia en el uso de los recursos, para mí esa es como la punta del iceberg. O sea, somos eficientes, pero además de ser eficientes, se empiezan a desarrollar un sinnúmero de mercados, de nuevos negocios, de empleo, porque empiezan a aparecer un montón de actores nuevos, ¿no? Gestionando desarrollo tecnológico, ni se diga, porque deberíamos estar gestionando nueva tecnología para ponerla a la medida de las interconexiones sectoriales. Y México, pues es un país, usted sabe, ¿no? Es larguísimo y anchísimo. Entonces, regionalmente, lo que puede suceder en el noreste, nada tiene que ver con lo que está pasando en el sur. Son industrias, son recursos diferentes, incluso culturalmente, que ya Jorge nos va como a dar ahí unos puntos bien importantes, pero tú no puedes aplicar un modelo en Oaxaca igual que lo vas a aplicar en Monterrey, porque son condiciones completamente distintas. Condiciones climáticas, por ejemplo, en tema energético, cuando hablamos de energías limpias, México tiene 80% del territorio con un altísimo potencial de generación solar y 60% para generación eólica. Y hoy no lo estamos generando. Estamos generando una pequeñísima parte de todo ese potencial. Entonces, si uno lo viera hacia futuro, México debería ser una potencia en energías renovables, ¿no? Tanto para consumo como para incluso exportación, desarrollar negocios o tecnología de almacenamiento, etcétera. Hoy no está pasando, hay cosas que están andando, pero bueno, vamos poco a poco, ¿no? Ojalá se acelere.
no está pasando la circularidad en todos los sectores, pero sí a nivel de territorios, me imagino, y vamos a seguir hablando sobre eso. Y respecto a territorio, Santiago, desde Se Piensa, ¿cómo han trabajado? Y cuéntanos la experiencia en Medegreen. Bueno, un cordial saludo para todos. Es un placer de verdad compartir este espacio de nuevo. Yo creo que hoy las ciudades tienen que pasar por un contexto histórico primero de lo que ha sido los últimos 10 o 15 años de esa promoción y proyección de economía circular. Y creo que hay que empezar por evidenciar que el gran confinamiento, este encierro que nos ha dejado el COVID, ha acelerado la necesidad y la demanda de que esta economía figure, ¿cierto? Nosotros dentro del tanque de pensamiento Se Piensa hemos proyectado a nuestra ciudad Medellín en los próximos 10 años a 2030 como la referente de sostenibilidad e innovación en América Latina y el Caribe. ¿Bajo qué premisa? Cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, crear una marca región que posicione el nombre green o verde como referente internacional, pero lo más importante es cómo invertimos la pirámide de necesidades productivas en el Valle de Aburrá de lo lineal a lo circular. Entonces, esta apuesta de Medellín 2030 nos lleva a que empresarios, universidades, gobiernos que vienen desarrollando en área metropolitana del Valle de Aburrá y Antioquia, o sea, casi unos 40 años de planeación conjunta, también entidades universitarias y de nivel superior académico han estimulado la necesidad de la marca Medellín. Medellín como iniciativa circular también promueve esa transformación de un punto A a un punto B en materia productiva. Ejemplo claro es una compañía muy famosa en América Latina que es colombiana, que es Leonisa, a la cual hemos venido acompañando, por ejemplo, en cómo el PET del plástico, transformado con 20% de algodón, nos puede arrojar excelentes prendas deportivas. ¿Esto qué evidencia? Hoy hay grandes sectores económicos de la línea tradicional o de la tradición económica como agroindustria, alimentos, moda, construcción, que están migrando a la economía circular de una manera muy rápida. Y es vertiginoso ese crecimiento que incluso se acelera hoy con este gran confinamiento. El escenario post-COVID también nos va a ofrecer la oportunidad de que veamos la economía circular en las ciudades como un imperativo de la política pública. O sea, no generar políticas públicas única y exclusivamente para economía circular, sino transversalizar ese modelo como obligatorio. En eso creo que hemos dado pasos agigantados en el Valle de Aburrá, ya que para tú iniciar, por ejemplo, una infraestructura en construcción vertical, o sea, edificios de gran tamaño, ya sea para hotelería, propiedad horizontal o cualquier actividad comercial o de oficinas, tiene que cumplir con 5 guías de sostenibilidad ambiental para que te autoricen la licencia. Son pequeños pasos que se dan. Esas 5 guías de sostenibilidad y eficiencia energética van medidas obviamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las características o requisitos que la red ICLEI de ciudades bajas en carbono nos promueve, también la red Metrópolis y todo ese gran conglomerado como la Plataforma de Economía Circular para las Américas que también facilitan el naturalizar y normalizar la economía circular como algo ya incluso de nuestro ADN. Que si hacemos una metáfora de lo que es la economía circular, realmente reivindicarnos con el territorio como lo hacían los indígenas. Es volver al origen y promover un uso eficiente de los recursos públicos y naturales de nuestro territorio para la maximización del desarrollo humano integral. Entonces yo creo que hoy Medellín como oferta de marca ciudad también se ofrece como una buena práctica y lección aprendida de algunas ciudades referentes, de algunos países referentes que nos obligan a pensar en el largo plazo como un cambio comportamental, de conciencia también, pero en especial de lo que hoy nosotros hemos denominado las ciudades 4C del futuro, que son compactas, circulares, cero emisiones y con una ciudadanía consciente permanentemente, Irina. Creo que eso puede darnos una apertura para que también desde el acompañamiento a la gestión del recurso humano y de lo que hoy las empresas vienen desarrollando, nos digan cuál va a ser esa nueva demanda que tienen los empresarios, el sector académico para buscar una pertinencia educativa y formación para el empleo que esté orientada a la economía circular. Perfecto. Y nos diste justo el paso para que Jorge nos cuente respecto a capital humano, a lo que tú haces en formación de gestionar la vida de mejor manera. Mira, Santiago estaba diciendo ahora algo muy importante, porque digamos que esa generación de conciencia de las empresas previo al confinamiento al tema de la pandemia, venía andando, digamos que de 1 a 10 venían 3 o 4. La pandemia hace que la pandemia lo que ha hecho es acelerar esto, es acelerarlo
profundamente porque la gente ya confinada, no 1 o 2 meses, pero ya llevamos 7, 8 meses, entonces digamos que todas las personas están trabajando en casa. Como están trabajando en casa ya 6 o 7 meses, la gente comienza a enloquecer. Y ese enloquecimiento lleva a que los jefes, a los empresarios, digan, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con mi gente? Porque al final esto ¿a dónde apunta? A la productividad de las empresas. Eso es lo que le interesa a la gente. O sea, es productividad medido en dinero, en rentabilidad, en disminución de costos, en disminución de tiempos de ejecución de los procesos. Y lo que hemos visto es que las empresas y empresas de todo tipo se han volcado a ver cómo es que entrenan a su personal para que en 6 áreas de su vida, que esto se llama la rueda de la vida por el tema, yo creo que también es por el tema circular, cómo comienzan a balancear su vida para que realmente comiencen a tener tranquilidad y bienestar personal, y que ese bienestar personal haga pues que exista el bienestar económico de las empresas. Perfecto. Oye, una cosa ha sido el confinamiento y yo creo que el confinamiento nos ha dado una palanca para acelerar aún más en las empresas y en cada uno de nosotros la revolución de la industria 4.0. Y en esa revolución de la industria 4.0 tan importante para la economía circular, cuéntanos, Juana, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo han ido incorporando la tecnología o cómo han visto que a través de este periodo de pandemia, de confinamiento, se ha acelerado el uso de ciertas tecnologías? Pues para la empresa, la pandemia ha sido un momento interesante porque, claro, la gente está más en su casa y lo que esperábamos era un incremento en el consumo porque por ese confinamiento no pasó en los hogares. El aumento del consumo doméstico no fue tan alto. Asumimos que la gente dejó de bañarse. Sí, eso te iba a decir. Y también pues hubo una gran baja en el consumo comercial e industrial. Eso por un lado el impacto de pandemia y confinamiento en nuestro sector específicamente. Y por otro lado, en el tema de digitalización, sí fue un proceso que nos obligó y nos llevó a ponerle el acelerador al proceso de digitalización hacia adentro y hacia afuera. Entonces, hacia adentro, pues como la mayoría de empleados administrativos, los operarios sí tuvieron que mantenerse trabajando, pues porque el agua fue el único sector realmente, digamos, que tuvo que estar ahí por todo el tema sanitario. Hacia el interior, los procesos se digitalizaron de manera acelerada. Eh, los colaboradores tuvieron que desarrollar esas capacidades para poder conectarse, para poder mantener esos procesos colaborativos ya estando lejos. Para nosotros, especialmente para mí, yo entré en mitad de pandemia. Entonces, las dinámicas laborales fueron, digamos, atípicas, pero se logró consolidar, se ha logrado consolidar un equipo de trabajo que está comprometido con esta nueva administración, porque eso es lo otro. Para nosotros, este fue un nuevo año, es una nueva administración, nuevo plan estratégico, etcétera. Y hacia afuera también se está implementando un proceso de digitalización para el cobro de la factura el fortalecimiento de los canales digitales para trabajar con los usuarios. Y eso pues tiene claramente un impacto sobre la economía circular, la estrategia ambiental de la empresa, lo que ha logrado reducir hasta cierto punto el consumo de materiales que pues nos demuestra que es posible. Es posible siempre y cuando tengamos primero la intención de hacerlo e invirtamos en esas herramientas que nos permiten dar ese paso hacia la dematerialización de las operaciones. Perfecto.
Mauricio, en México, ¿cuáles son los sectores que han acelerado la transición a través de la industria 4.0? Pues en México pasa algo bien interesante y es que hay sectores de altísima tecnología. Por ejemplo, si uno va a la zona del Bajío, donde está la ciudad de Querétaro, eso ha sido aceleradísimo por estos clústeres del sector aeronáutico que han determinado pues prácticamente la aparición de nuevos negocios, de un montón de nuevos servicios, startups que son hoy proveedoras de servicios específicos y que hay toda una revolución en temas de materiales para la industria, ¿cierto? Pero ese es un punto específico, ¿no? Estamos hablando del Bajío y de la industria aeronáutica. Cuando hablas del sector automotriz, pues vas a ver que eso está un poquito más desagregado en el país, ¿no? Entonces, mi ciudad, que es Puebla, pues tiene la planta de Volkswagen hace, no sé, 40 años, Audi llegó hace 3, 4 años. En la zona del Bajío Alto está las empresas americanas, ¿no? Ford, hay un par de armadoras también asiáticas. Entonces, el sector automotriz per se y el de la transformación, pues tienen muchísima tecnología por la naturalidad de sus procesos, porque están instrumentados por todos lados. El sector cementero, que a nivel global México ocupa entre el 14 y 15 lugar en el mundo como productor, pues obviamente es súper lleno de tecnología, ¿no? Todo está instrumentalizado, todo se monitorea, hay muchísima eficiencia en la tecnología, el sector acerero ni se diga, pero hay muchos sectores, por ejemplo, todo el sector de servicios tiene retos enormes en cuanto a implementación. La pandemia nos desnudó, ¿no? Nos dimos cuenta que no estamos preparados para la digitalización. Hay un punto que a lo mejor no lo vemos tanto desde el sector productivo, pero que me parece que también es un sector medular, y es el de los medios de comunicación. Hoy la educación, hoy los niños se están educando a través de la televisión abierta, donde hay muchísimas zonas en México que no tienen acceso a la televisión abierta. O sea, es increíble el reto que se tiene en términos de cómo llevamos a través de la tecnología la educación, porque a través de ella es que también vamos a entregar publicidad, mercadeo y todos los sistemas de comunicación para el consumo y para la transformación de este. Entonces, creo que hay muchos retos. México, como les decía, es muy grande, tiene muchas comunidades específicas con ausencia de tecnología y escuchando a Juana, algo que me viene mucho a la cabeza es una pregunta, a lo mejor tiene la respuesta o a lo mejor es una respuesta que tenemos que construir, y es, con toda esa información que hoy sistemas de ciudad pueden tener, ¿qué estamos haciendo en temas de planeación? ¿Estamos usando la data solamente para ser más eficientes o la estamos utilizando para planear o reconfigurar el desarrollo, cierto? O sea, hoy estamos usando esa data para lo que queremos llegar a tener en 10 años, en 15 años, en términos de qué empresas tienen que surgir, qué industrias hay que potenciar, ¿sí? Y cómo la educación la tenemos que alinear, no solo desde el niño que tiene que aprender a consumir o a comportarse diferente, lo que hablaba Santiago desde Medellín, sino cómo esa persona va a ser el empleado del futuro y que vaya adquiriendo las condiciones y las competencias para desempeñarse. Entonces, creo que en la industria 4.0 tenemos que quitarle el estigma de que va a matar trabajos, como que esa automatización que va a sustituir a la gente y entonces la gente saca el trabajo. No, y vuelvo al punto. ¿Es digno? Y pongo la pregunta en la mesa. ¿Les parece digno un empleo donde la persona, su competencia es estar parada viendo qué pasa y qué no pasa? A mí me parece que es subestimar de una forma tremenda la capacidad del talento que tenemos hoy. Lo que tenemos que hacer es poner la tecnología para que haga esos procesos repetitivos o donde no se necesita mayor talento, para que las personas que hoy lo desempeñan puedan realmente explotar sus capacidades en otro tipo de labores y en otro tipo de formación. Ese es el reto. No es la tecnología nos va a quitar los trabajos, nos va a dar la posibilidad de poner a todo el mundo a hacer cosas de mucho más valor agregado. Absolutamente. La Internet pasa a ser un derecho humano de segundo orden y la conectividad. Y para las empresas, para las grandes empresas, el reto es efectivamente cómo pongo a disposición esa data para hacer ciudades más inteligentes. ¿Querías decir algo al respecto? Sí. Sí, un poco contestándote, Mauricio, una cosa que aprendimos durante la pandemia fue, sobre todo la cuarentena, fue, y con los sistemas de medición que tiene la empresa, la calidad del agua que llega al sistema norte de abastecimiento de agua mejoró. Porque aguas arriba hay mucha industria y esa industria estuvo cerrada durante esos meses. Entonces,
el darnos cuenta de ese cambio durante la pandemia inspiró a la gerencia de sistema maestro para trabajar, para empezar ahorita a buscar opciones para trabajar con esa industria que está aguas arriba para que desarrollen proyectos que reduzcan los vertimientos que hoy nos están llegando al sistema norte y que nos cuestan mucha plata para poder tratar esa agua. Entonces, esos datos que se generaron durante pandemia nos sirvieron para eso. Y por otro lado, nos acaban de seleccionar para un piloto para instrumentar la medición de vertimientos, pero en sistema urbano, para poder identificar esas empresas que están haciendo vertimientos en este momento, que nos cuestan mucho, y trabajar con ellos, pero utilizando tecnología con... Internet de las cosas. Ojalá. Ujú. Vamos en este momento justo, estuvimos presentando la idea y el propósito es decidir cómo hacerlo, pero ese tema es clave en nuestra gestión. Cuéntanos, Santiago, ¿qué tan inteligente es Medellín en términos de fomentar el ecosistema de emprendimiento de innovación sostenible? Miri, ¿Hay algunos quick win, algunas empresas que estén ahí dando la nota, como dicen los de hecho, colombianos? es muy interesante lo que mencionaba Mauricio y Juana, porque yo creo que, miren, en 2018 la ONU sacaba un informe sobre los trabajos del futuro que iban a dejar de existir. Como muy bien tú lo dices, Mauro, de pronto no es la tecnología la que va a acabar con esos 75 millones de empleos, sino que quizá es el desuso de ciertas actividades humanas, como ser repetitivos, mecánicos y operativos, que es una función que le encanta hacer a las máquinas, ¿cierto? Entonces, indiscutiblemente, la robótica y la automatización sí va a reducir ciertos números de trabajos que son de carácter operativo, de alta rotatividad, manufactureros, manuales, pero va a estimular la creación de 109 millones de empleos. Y es ahí donde, por ejemplo, la apuesta de Medellín se quiere concentrar. Ya sabemos que hay una gran masa crítica de ciudadanía que va a dejar de tener, digamos, la idoneidad del conocimiento pertinente para el escenario que se avecina. Porque la cuarta revolución industrial es un parpadeo, de hecho. Ya están hablando de la quinta revolución en países como Estados Unidos, Europa, Asia Menor. Entonces hay que ver también a América Latina en esa transición hacia la quinta revolución, en qué estado queda, ¿sí? Hoy yo creo que el gran confinamiento, como lo denomina el Fondo Monetario Internacional, aceleró esa brecha que hablábamos del 2030 como el momento de quiebre en el cual íbamos a evidenciar esa pérdida de empleos. Hoy esa pérdida de empleos incluso se da por efectos de eficiencia dentro del mismo sistema económico. Un ejemplo, hoy ya estamos viendo cómo operarios de medios de transporte, barcos, vehículos, hasta aviones, están siendo automatizados, ¿sí? Primer sector que, digamos, va a vivir un gran cambio. La pregunta es, como decía Mauro, ¿en qué van a ir enfocados esos nuevos profesionales? ¿Sí? O estamos entrando en una fase de la epistemología del conocimiento que queremos fusionar saberes, como ya viene ocurriendo con la ciberantropología, la bioética, otros conocimientos orientados muy puntuales a la ingeniería de procesos materiales sostenibles. Yo creo que también el gran confinamiento nos permitió reevaluar la incidencia o la vigencia que tiene hoy la educación formal, no formal y universitaria, porque estamos replicando un modelo de casi 200 años que ha venido siguiendo un formato postfordista que incluso nos forman en una estructura académica de fábrica, con timbres, con uniformes totalmente regulados, y yo creo que eso hoy hizo un cortocircuito. Hablemos de otra cosa. ¿Por qué se da el gran confinamiento? No porque había una teoría conspirativa de que algún momento iba a llegar un virus pandémico apocalíptico tipo Hollywood, sino porque sabíamos, los que saben en materia medioambiental y han proyectado calentamiento global, deforestación, erosión, que era muy probable que una enfermedad por vectores, en este caso animales, se diera. Constreñimiento del ecosistema, densidad poblacional, compacidad de las ciudades, ¿cierto? Entonces estamos simplemente proyectando lo que ya era claro bajo el abuso de los recursos naturales. Entonces, ¿qué ha hecho Medellín y el Valle de Aburrá? Porque esto es un esfuerzo mancomunado. Hoy las ciudades no son islas y creo que el éxito del desarrollo de Antioquia como departamento, como estado, ha sido precisamente el trabajo mancomunado de 40 años
de diversidad de pensamientos ideológicos, partidistas o políticos, pero que han llevado la misma línea y es el desarrollo humano integral de los habitantes. Entonces hoy tenemos 4 apuestas en Valle de Aburrá. Una de ellas son los distritos de innovación y circularidad. Ya tenemos en este momento la proyección de 4 para el Valle de Aburrá. Estamos hablando de un impacto de 5 millones de habitantes. Uno que está en Medellín, se inauguró el sábado anterior con visita de la ministra de Cultura de Colombia y diversas entidades asociadas a la eficiencia energética, el DNP. También vamos a inaugurar el 15 de diciembre el Distrito Creativo de Envigado, que fue un proyecto que se viene desarrollando con el gobierno de Corea del Sur hace más o menos unos 10 años. Es el único centro de innovación y desarrollo apalancado por el gobierno coreano que estimula la economía circular y la innovación desde una ciudad que no llega al 1 millón de habitantes, ¿sí? Y también vamos a desarrollar el Distrito de Moda Inteligente de Itagüí, y a futuro la Comisión Fílmica Metropolitana en lo que se entiende hoy como la zona norte de Medellín y el Valle de Aburrá, que es el Distrito Creativo de Bello. Como puedes ver, creemos hoy en 2 apuestas para consolidar ese paso de parpadeo de la cuarta a la quinta, y es la transformación digital y la transformación territorial. Si hoy como gobiernos, como autoridades, como universidades, como organizaciones no gubernamentales no incidimos en la transformación de la agenda territorial, cómo el territorio induce a comportamientos sostenibles y también cómo la transformación digital nos facilita esa inducción, teniendo una fórmula clara de que sostenibilidad más tecnología nos resuelve o nos minimiza la pobreza, que es otro de los debates que hay que concentrar sobre la economía circular: competitividad, empleabilidad, claro, pero ¿qué tanto estamos disminuyendo la pobreza? ¿Qué tanto la economía circular le puede hoy aportar a la igualdad de países como los nuestros que tienen tanta diferencia y brecha social? Jorge, qué tan justa es la transición post-COVID en términos del desarrollo humano? Ve, ahora que Santiago está hablando y cuando Mauricio dijo el tema que las máquinas iban a reemplazar unos puestos de trabajo, yo lo que me estás preguntando, yo me puse a pensar y digo, hombre, es que esto va a ser una transición que para algunas personas va a ser muy difícil, porque han construido unos hábitos de hacer unas cosas por 10, 15, 20 años. Y el COVID hizo que en 7 meses o en 3 meses dijimos, señores, son 3 meses. Y esto ha generado a la gente, yo muchas veces le digo que ha generado 2 cosas, que le ha generado ruido en el cerebro, entonces no los deja pensar, o es como si metieran el cerebro al congelador, entonces se les congeló y tampoco los deja pensar. Y hay muy poquita gente, yo diría que un 5, un 10% de las personas que dijeron, venga, espérese a ver un segundo, porque es que esto tiene que seguir. Y esas personas están haciendo la reflexión de cuáles son mis talentos de verdad, que es parte de eso, de decir, hombre, la máquina que haga esos conteos, que haga esas repeticiones, y yo como talento humano, que de todas maneras, ¿quién es el consumidor? Seres humanos. Y sí o sí tenemos que relacionarnos con los seres humanos, y ahí es donde están esas capacidades. Entonces, cuando yo cojo y digo, venga, realmente, ¿cuál es mi talento? Y ese talento llegó, bueno, entonces, como yo tengo ese talento, voy a asumir este rol, y este es el rol que tiene que asumir el resto del equipo con el que yo voy a jugar, y cómo estas 2 cosas hacen que yo comience a ser consciente de cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para que le generen valor a mis empresas y para que me generen valor a mí. Y que eso me dé tiempo para yo comenzar hablando de la primera pregunta, cómo yo comienzo a balancear mi vida en aspectos como la salud, como la familia, como la formación, como los temas sociales, como espiritualidad y valores, y por supuesto pues el área profesional y la economía. Entonces, esto va a ser doloroso, va a haber yo diría que el 30% de las personas va a sufrir demasiado, porque la transición del cambio de hábito le va a costar. Va a haber un 50% que lo va a poder, digamos que sobrepasar con un poco de esfuerzo, y 50, 30 y hay un 20% que ya se montó. Ese ya se montó. Es que incluso nosotros lo vemos, que hay empresas que se potenciaron. Esas empezaron. Y el gran benefactor de esto, impulsor, se llama COVID-19.
¿Ibas a decir algo? Sí, que es muy interesante lo que menciona Jorge, porque miren, yo creo que ese encierro facilitó el entender que habían como tres cosas en el modelo que veníamos produciendo que, más allá de lo que entendíamos, no eran tan necesarias. La primera, la movilidad. Nos dimos cuenta que la movilidad realmente no era una obligación ni un requisito de vida, porque quizá la digitalización redujo el espacio por el tiempo. Que desde hace mucho rato, un teórico inglés que me gusta mucho, por si lo quieren consultar, que es Immanuel Wallerstein, hablaba de eso. Cómo la era digital reducía el espacio por el tiempo. Cómo puedo en este momento estar transmitiendo en vivo con Australia e incluso, llegando a un caso más hipotético, la reducción de vuelos, en este caso en tiempo. Cada vez la tecnología va a incrementar la velocidad de un avión, entonces nos demoraremos menos. Pero la otra variable que nos dimos cuenta que no era necesaria era la cantidad de infraestructura creada alrededor del trabajo, porque en este momento una sola cosa sustituyó todo, que es el hogar. Entonces miren que estamos volviendo de nuevo al origen, como cuando éramos nómadas, ¿sí? Que literalmente tu única manera de sobrevivir era tu núcleo familiar y trasladarte permanentemente, llegar a un punto, hacer el mínimo afectación. Porque de un nuevo escenario laboral, académico y social al cual nos estamos viendo, en el cual la casa es trabajo, entretenimiento y ocio, y obviamente tu lugar de refugio, descanso y alimentación. Por tanto, yo creo que los próximos 5 años, los modelos de ciudad que han sido basados en las fábricas, para el caso de América Latina y Ujú. Norteamérica, van a sufrir unos ampliesísimos cambios en transformación territorial y digital. Por eso nuestra tarea es inducir hoy, frente a los 10 años que siguen, que eso se haga de la manera menos disruptiva para el ser humano y que esos cambios comportamentales se empiecen a ver en las generaciones venideras como ejemplo nuestro, que los niños son el futuro. Y eso es la peor pendejada que podemos decir, porque es que el futuro somos nosotros, ya que ellos ven el ejemplo de nosotros y nosotros no estamos dando un buen ejemplo. Perfecto. Oye, yo no puedo dejar de aprovechar, como decimos en Chile, estamos hablando del repensar los modelos y en el repensar es la jerarquía máxima de la economía circular. Y en eso me gustaría que nos contaras cuál ha sido el rol del ecodiseño, desde todo lo que tú has aprendido de ecodiseño en tu tiempo haciendo todos los estudios que has hecho al respecto, porque el ecodiseño debería estar en el centro hoy día de esta nueva forma de hacer las cosas y de esta nueva forma de pensar. ¿Cómo se ha impulsado el ecodiseño y cómo lo ves el futuro del ecodiseño en Colombia? Más que hablar de ecodiseño, porque el ecodiseño principalmente es involucrar variables ambientales en el diseño de productos, yo hablaría del diseño para la sostenibilidad. El diseño para la sostenibilidad me ofrece una aproximación metodológica para pensar esos problemas tan complejos que tenemos en una carrera hacia la sostenibilidad. Porque, y escuchando un poco lo que estamos hablando sobre el tema de empleo, sobre el tema de pobreza, es, bueno, tenemos que hacer esta transformación. El confinamiento nos ha permitido hacer estas transformaciones, pero eso solamente lo ha logrado un grupo privilegiado en nuestros países, sobre todo latinoamericanos, que tiene hogar, que tiene alimento, que tiene acceso a educación, que tiene seguridad, o sea, que no ven amenazada su vida todo el tiempo. Y esos son el 5% o 20% que estaba diciendo Jorge. Pero en nuestros contextos particulares la gran mayoría de la población tiene unos retos que realmente no son resueltos ni por la economía circular y debería ser resueltos por la sostenibilidad, pero no están integrados ahí. Entonces, el diseño y su aproximación metodológica, que es abductiva, que es divergente, Ujú. me ofrece esos elementos epistemológicos que mencionaba Santiago para poder integrar esas diferentes necesidades. Entonces,
no solamente me puedo quedar en resolver problemas ambientales de, bueno, cómo voy a regenerar menos residuos, cómo voy a hacer más eficiente el uso de energía, cómo voy a reducir el uso de agua, sino cómo voy a lograr que esas soluciones que yo preparo o me imagino, van a también atender ese contexto particular en el que se van a dar. Y creo que ese es el gran valor agregado del diseño. Yo no soy diseñadora, soy economista, pero una gran inquietud que siempre tuve como economista es ¿dónde queda lo particular? ¿Dónde queda el contexto en estos modelos económicos que informan la política pública? Y el diseño es el que me da esa posibilidad de integrarlo en las soluciones que busco. Entonces, en Colombia, pues como lo digo, no soy diseñadora y no he estado en mi carrera en este tema, ha sido por fuera, pero lo que estoy viendo ahora, y creo que Medellín es un líder en un pionero en ese tema, es traer diseñadores en la política pública, para hacer política pública. Ahorita desde el acueducto, por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema con los aceites. La gente bota el aceite por el sifón y eso nos cuesta toda la plata del mundo. Y también botan pañitos húmedos, también botan condones por el inodoro. Entonces, para nosotros eso es un costo grandísimo. Entonces, estamos pensando cómo cambiar esos comportamientos de nuestros usuarios y para eso el diseño para el comportamiento sostenible nos está inspirando. Y estamos trabajando con la Secretaría de Cultura de Bogotá y con la Universidad del Rosario y con expertos en México también que nos están asesorando para ver cómo diseñamos intervenciones que cambien esos comportamientos. Entonces, en Colombia yo veo el rol del diseño más hacia integrar esos temas complejos, atender esos problemas complejos desde muchas perspectivas, cambiar comportamientos e informar la política pública. Ok, ¿y el diseño de servicios, Mauricio? ¿Cómo ves tú el diseño porque el diseño está aplicado en productos, pero también en servicios? Pues mira, me voy a ir un poquito más atrás, antes de responder la pregunta. Y por ejemplo, cuando nosotros diseñamos, voy a hablar de diseñar, no soy diseñador, soy ingeniero, pero cuando diseñamos el modelo de negocio y la propuesta de valor de que era Camel Java ya en 2016, nos imaginábamos muchas cosas que nos dimos cuenta con la pandemia que no estábamos tan mal, que no estábamos tan locos ni tan soñadores, ¿no? Y nosotros nos parábamos enfrente de todo el mundo con un pitch donde les decíamos, señores, les traemos el teletrabajo como una vía de eficiencia, del tiempo, del espacio, de la calidad de vida de las personas, de la infraestructura ociosa, de un montón de cosas que hoy sabemos que suceden, que no les voy a decir porque ya no lo sabemos. Pero todo el mundo nos veía como de, sí, se ve muy bonito, pero por allá en 10 años, en 15 años. O sea, yo hoy no me veo con esa necesidad, no me veo con la urgencia y eso me va a costar porque es que yo ya tengo montado un edificio y un montón de cosas que sí me cuestan todos los días. Entonces, muy bonito, pero de pronto no es para mí hoy, ¿cierto? Listo. Nos tocó evolucionar un poco o adaptarnos y no dejar de lado esa idea, pero sí ponernos más en el contexto de lo que la gente o las empresas sí están dispuestas, ¿no? Entonces ahí surgimos con el coworking, entonces el coworking muy desde la comunidad, el trabajo cooperativo, el que tú tienes un negocio que es complementario del de Juan y entonces nos empezamos a ayudar a resolver problemáticas específicas. Y eso en los años 18, 19 nos dimos cuenta que es un tema todavía de nicho de los millennials, los emprendedores, las startups, pero que los encadenamientos grandes, que son muy sólidos, todavía lo ven como un poquito lejos, ¿no? Y estoy hablando de Latinoamérica, porque sabemos que los nórdicos trabajan en conjunto con los innovadores y desarrollan, pero en Latinoamérica todavía se ve como los que están jugando a ser empresarios, los que ya lo somos, y probablemente si tienen algo muy disruptivo y que tiene cara de unicornio, pues lo traemos para acá. Pero no sucede en la mayoría. Entonces, ese fue como parte del proceso de evolución. ¿Qué está pasando ahora con la pandemia? Y creo que ahí voy a responder la pregunta. Y yo parto desde, más que diseñar hoy un servicio, yo como emprendedor, como innovador, como diseñador, cual sea mi técnica, creo que nos tenemos que empezar a imaginar al ciudadano del futuro. ¿Cuál es el ciudadano del futuro? ¿Y de qué futuro?
Porque puede ser del futuro 2022 o puede ser del futuro 2040. Si yo la verdad apuesto a ver al ciudadano que vamos a formar para esa carbono neutralidad de 2050 de la que habla China, de la que habla Estados Unidos, de la que habla la Unión Europea, de la que habla Colombia ahora, porque empezaron a hablar hace poquito. Entonces, yo quisiera empezar a imaginarme cómo es ese ciudadano, porque lo tengo que empezar a formar ya. Y yo, a mis 40 años, tengo que empezar a migrar, a que me duela un poquito el cambio, o un mucho, ¿no? Porque tengo 40 años de costumbres que tengo que revolucionar. Y entonces los servicios creo que se vuelve el gran catalizador. Ya no estamos hablando de productos. El producto es un vehículo para satisfacer algo. La sed, la vivienda, el cuidado personal, la alimentación. Listo. Y va a seguir unas industrias produciéndolos. Y cada día se van a incorporar más parámetros de diseño, de sustentabilidad, donde el producto sea más inteligente, más sustentable, ¿cierto? Poco a poco unos vamos más lentos que otros, pero digamos que hay una tendencia al cambio. El marco regulatorio tiene que empezar a darnos bases para ayudar, porque ese es un ejercicio que va muy ligado a los servicios. En los últimos 8 meses, en el análisis que estamos haciendo de todo el marco regulatorio de México, enfocado a cómo el marco tiene que ser el gran catalizador de la economía circular, nos hemos dado cuenta que tienes un rompecabezas de 10, 12 piezas que no se conectan. Estás hablando de aguas nacionales que no mencionan cambio climático. Y este año se publicó una reforma, o sea, 2020. Entonces, la gente que está trabajando eso, no estoy diciendo que no lo sepan, pero no lo plasman. No hablan de cambio climático. Hay una ley de cambio climático desde hace 5 años, pero que está desvinculada del ecodiseño, ¿no? O sea, no lo menciona, no lo conecta. Salen iniciativas de ley que mencionan temas asociados a la economía circular, pero muy desde el enfoque del reciclaje, De los residuos. del final del tubo, de qué hacemos con lo que me sobró, más no cómo evitamos que eso se genere o cómo desarrollamos nuevos materiales, ¿no? Y donde se hablan de muchos conceptos, pero poco aterrizados. No, investigación, innovación. Claro, ¿cómo? ¿Dónde? ¿A través de qué programa? Se mencionan los conceptos, pero no se establecen los mecanismos para realmente generarlo. Y no es una crítica, sino es un punto de urgencia en el que nos tenemos que sentar a resolver. Claro. Tenemos que darle como sustento a toda esa idea que está plasmada hoy o a conectarla en la vida de la economía circular. Entonces, vuelvo a los servicios. ¿Qué servicios tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar los servicios del ciudadano que nos estamos imaginando. ¿Yo cómo me muevo hoy? Sí, las plataformas digitales de movilidad que hace 10 años no existían o empezaban apenas como a hacer sus pininos, hoy resuelven o aportan cuáles son las métricas. Y esas métricas las tenemos que mantener, las tenemos que mejorar, o cuáles son las falencias de esas plataformas hoy, ¿no? Porque tienen falencias que tenemos que mejorar. Que, por ejemplo, en el tema de servicios públicos, que es una gestión súper fuerte porque si hoy es complejo, en escenarios de 2030 y 2040, donde vas a tener 90% de la población en ciudades, o sea, mucho mayor densidad, menos recursos o más lejos, porque hay que ir ahora por el agua más lejos o hay que gestionar los servicios de otra manera, es cómo los vamos a resolver con la data. Porque la data es la que nos va a permitir poner a punto esos servicios. ¿Y cómo la vamos a compartir? El desafío de la Claro. innovación abierta, de Pero yo poner en pregunto otra abierta cosa. la información, poner abierta los datos. Mira, Pero hay ahí- otra pregunta, perdón. No es cómo la vamos a compartir. ¿Estamos dispuestos a compartir? Yo creo que también esa es la primera pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a abrir los datos? ¿Sí? Porque creo que los sistemas de información hoy se tienen que empezar a volver de open data. democratizarlos a Sí, full. claro, Exactamente. por lo menos la información pública. Claro, que lo que hicimos es muy interesante porque en ese orden de ideas, miren que hoy tenemos una proyección mundial de crecimiento poblacional para los próximos 10 años en la cual el 20% de la población vivirá en megaciudades. Megaciudades, más de 10 millones de habitantes, o sea que estamos hablando hoy como de 47 megaciudades, ¿sí? Pero ese crecimiento se va a detener en esas megaciudades y se va a empezar a orientar a las urbes y pequeñas ciudades, que es donde, digamos, ese efecto que tú ahorita hablabas de que quizá la economía circular primero llega a los estratos altos, a las megaciudades, al mundo desarrollado y por último a las urbes, pequeñas urbes y el mundo bajo de la línea ecuatorial, ¿cierto? Entonces,
Hoy yo creo que la mayor necesidad es cómo proyectamos nuestro territorio para el cumplimiento de esa necesidad. Ayer nada más firmamos en el Valle de Aburrá lo que es el hecho metropolitano del Valle del Software, que es precisamente cómo democratizamos la hiperconectividad del Wi-Fi y el Internet, el Big Data como derecho fundamental y de libre acceso, pero también en ese libre acceso hay un concepto muy interesante que trabajamos en el tanque de pensamiento, de la apropiación pública del conocimiento. Cuando hablamos de apropiación pública del conocimiento, es de qué manera, con qué autonomía y con qué criterio llegan las personas a la información, ¿sí? ¿Cómo accedes tú a la información? ¿De manera libre? ¿De manera censurada? ¿Tienes unos conocimientos base para que esa información sea digerida de una manera adecuada o te llega parcializada? Entonces, esa apropiación pública del conocimiento va a ser determinante en el cómo y en el cuánto tiempo esas ciudades o urbes, esas pequeñas urbes, en las cuales se incluía Medellín, que para el 2050 no va a superar los 8 millones de habitantes contando los 3 valles, o sea, los 2 municipios aledaños grandes que son Río Negro y Santa Fe de Antioquia, aún así no llegarían a ser una megaciudad. Hay que empezar entonces a hablar, reitero, de ciudades que son cada vez más compactas, o sea, en su modelo de desarrollo son más concretas, más pequeñas, pero ofrecen todas las necesidades básicas en el territorio, lo que se llama los modelos de deslocalización. ¿Cómo yo induzco a una persona para que no tenga que ir de un punto A a un punto B a resolver una necesidad que la puede resolver en el punto A? Y en ese contexto, ¿cómo están las pymes preparadas? Porque las pymes son las que mueven la economía. ¿Cómo están la Total. pequeña y mediana empresa o la microempresa para la adaptación al cambio climático? Que de hecho es muy buena la pregunta, Iri, porque en Colombia y en especial en Antioquia casi el 80% de los, digamos, empresarios son pequeños y medianos, de los cuales en 2 años la gran posibilidad descartan la continuidad del negocio, o sea, se quiebran. Y hoy son los grandes empoderados de la transformación hacia la economía circular. Okay. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente se dan cuenta que es más eficiente y más económico, que es algo que también estamos intentando proyectarle al gobierno nacional, a los gobiernos locales en materia de la circularidad de las políticas públicas. O sea, no crear una política pública para la economía circular, sino ingresarla de manera transversal como un imperativo del desarrollo dentro de la política pública. Para concluir, si nosotros no hacemos una combinación o una lucha de varias formas, va a ser imposible que esto se nos llegue a los próximos 10 años y tengamos sistemas de empleabilidad que no estimulen la precariedad como hoy se viene desarrollando con esas aplicativas precisamente de startups, Uber, Rappi, etcétera, que precarizan la condición de vida de los jóvenes, y también te estaríamos hablando de casi el exterminio de una clase social que es la clase media, y simplemente existirían 2 clases: los que tienen la posibilidad de acceder a la información, de entender la economía circular y de vivir la realidad de un mundo anárquico, y los pobres, ¿sí? Y en ese orden de ideas, para cerrar, la pregunta es, ¿las personas en condiciones de vulnerabilidad viven de igual manera el cambio climático? No. ¿Las personas en condición de vulnerabilidad vivieron de igual manera el gran confinamiento? No. Mientras uno vive en 90 metros con 2 personas, ellos viven en menos de 40 metros con 7 personas, con condiciones de vida totalmente complejas. Entonces yo sí creo hoy que el reto es ver esta lidia de toros, que hoy la estamos viendo. Esto es una faena de toros que estamos viendo, este momento histórico, y decidimos de qué manera participamos en la faena. Por eso la gran decisión que tiene que salir de este CEFA, como le mencionaba a ustedes, a los del grupo de Fiebre Amarilla, es este CEFA nos tiene que permitir sacar un manifiesto de conocimiento público y que entienda América Latina y el Caribe que estamos dando pasos agigantados en articular y concertar una nueva manera de entender el territorio. Efectivamente, porque me imagino que las pymes, ¿qué capacidad tienen para poder adaptar su capital humano o adaptar las personas a esto? Porque finalmente sobreviven para llegar a la última línea en azul y no en rojo, digamos, durante el año. A ver, cuando Santiago estaba diciendo lo que dijo, y yo no sé si leíste, pero era la pregunta, lo que me acabas de decir es la pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la gran responsabilidad social y económica, que no es solamente que esas personas de los niveles socioeconómicos altos, 5 o 6, que son los dueños de las empresas, que son los directivos de las empresas, que son los gerentes de las empresas, que tienen este conocimiento, que lo tienen que transmitir en cascada, no es solamente social, es que estas personas tienen que saber qué es la cuota inicial, es la inversión que sus empresas o las empresas para las cuales trabajan subsistan. ¿Por qué? Porque ¿quién mantiene
a todas esas empresas. No es el dueño, son los empleados. Y si los empleados comienzan a ser conscientes, y los dueños, por supuesto, también, a lo que decíamos ahora, venga, Santiago, es que usted ya no va a contar las cositas, venga, ¿cuál es su talento? No, pues es que yo tengo talento, a mí me gusta mucho cocinar y yo... ¿cómo así que cocinar? ¿Y qué cocinas? No, es que a mí me gusta pues, hacer tortas. ¿Cómo así? Venga, a ver, que yo lo necesito, porque eso es lo que hay que explotar. Nuevo servicio. Es que, correcto, y entonces ahí estoy con Mauricio porque hay unos temas de innovación y que comienzan a ser transversales, que es un tema que vamos a tratar ahora en los próximos días. Hay un tema de transversalidad de cómo yo comienzo a inventarme nuevos servicios, nuevos productos con el talento que tengo hoy. Nosotros hace por ahí unos 8 o 9 años fuimos a Barcelona a ver un tema de cómo estaban las empresas del sector textil. Y teníamos una empresa, fuimos a visitar una empresa en Barcelona de 1820 y algo, ¿cierto? Ellos comenzaron en 1800 y pico, lo que hacían era tela de canvas para las velas de los barcos, porque eso era el medio de transporte, ¿cierto? Todavía los hermanos Wright ni habían nacido. 2005, 2006, por ahí, tenían tiendas, o sea, no producían nada, todo lo producían en Oriente, tenían tiendas, ellos se dedicaron a comercializar, o sea, es la evolución de la evolución, y ya tenían, conservaban pues su línea textil, tenían otras líneas paralelas, producían tintas, tenían que tener relación con lo que ya conocían, con su expertise, pero son otras líneas de producto y así avanzan porque si no se mueren. Absolutamente, si no, se mueren. Mira, partimos ahora, estábamos en lo micro, que es la pyme, cómo se adaptan al cambio climático, pero hay hacia arriba la I+D, investigación y desarrollo. Pasa que, por ejemplo, en Chile, la inversión en investigación y desarrollo ha disminuido en el presupuesto. Bueno, en cultura también, dado la contingencia, tienen que aumentar la reactivación, pero en investigación y desarrollo, investigación aplicada, ¿están trabajando con las universidades? ¿Cómo es la relación universidad, centro de pensamiento y cómo ese conocimiento baja a la industria? ¿Cómo va y ese pensamiento para la sustentabilidad, digamos? Sí, en el caso de Colombia, particularmente en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el tema de investigación y desarrollo es fundamental, porque por varias razones. Por un lado, nos sirve para pues, prestar un servicio eficiente, para lograr los objetivos de la empresa, los objetivos estratégicos, la satisfacción del cliente es clave para nosotros, cumplir nuestros requerimientos, los requerimientos de nuestras partes interesadas y pues tenemos una dirección dedicada exclusivamente al proceso de gestión del conocimiento. Entonces, dentro de la empresa hay un equipo muy, muy formado que trabaja en estos procesos e informa las demás áreas de la empresa, pero se apalanca con la universidad pública, con la universidad privada, en diferentes áreas. Para nosotros en el tema ambiental, utilizamos este tipo de alianzas y cooperación para temas como cambio climático. Cambio climático es fundamental en este momento para el tema de abastecimiento. El tema de biodiversidad. Nosotros, pues el agua no sale de la llave, claramente. Depende de una serie de ecosistemas estratégicos que están en el territorio de la ciudad, pero que son activos de la empresa. Entonces, así como tenemos activos en infraestructura gris, tenemos activos ecológicos que nos permiten prestar esos servicios. Entonces, tenemos que estar haciendo investigaciones sobre cómo es el estado de
de esos ecosistemas. Y como les decía, ahora nos estamos metiendo en el tema cultural, en el tema de comportamientos, y para eso estamos trabajando con universidades como en este caso la Universidad del Rosario, y la idea es que que podamos compartir conocimientos. Y esas son las relaciones, digamos, de colaboración hacia afuera. Pero también escuchando un poco aquí a Jorge y a Santiago, tenemos un recurso que es muy importante utilizar adentro, o sea, adentro de la empresa. Y que no solamente se limita a las funciones que tienen las personas que trabajan en la empresa, pero Ujú. también hay intereses particulares que son interesantes para el proceso de transformación. Y al interior de la empresa, por ejemplo, desarrollamos conferencias magistrales en donde diferentes individuos o colaboradores que estamos ahí compartimos el conocimiento con todo el mundo. Somos una empresa de 3.000 personas, entonces, pues, y el otro día, por ejemplo, yo soy economista, el otro día escuché la presentación de un hidrólogo ingeniero de la empresa sobre la hidrología del sistema Chingaza, y pues la información que se logra compartir es fundamental. Entonces yo creo que es muy importante, sí, esas alianzas hacia afuera con universidades y centros de pensamiento, pero también aprovechar todo ese conocimiento al interior de la empresa que nos permita encontrar oportunidades. Y para el tema de economía circular lo estamos haciendo. Estamos llevando a cabo un proceso pequeño estos 3 meses de identificación de oportunidades para implementar economía circular utilizando el conocimiento al interior de la empresa. Bueno, pues yo parto de una frase que me decía mi abuelo que se me quedó desde toda la vida, y es que él nos decía, siempre estamos como, bueno, a ver, voy a tratar como de recapitularla como era, y era, uno tiene que, que querer lo que tiene, más no tener lo que quiere. Y eso no significa conformarse, significa partir de lo que uno ya tiene para construir. Porque lo que yo veo, culturalmente a lo mejor, es que siempre estamos viendo lo que nos falta. Entonces, vamos a hacer un proyecto. Ah, pero es que eso necesita mucho financiamiento, entonces no lo tengo. O necesita mucha tecnología que no hemos desarrollado. O eso lo pueden hacer los grandes y nosotros los chicos no. Entonces, siempre estamos como transfiriéndole la responsabilidad a eso que no tenemos a la mano, porque es más fácil. Inconscientemente es una disculpa. Cuando empezamos a ver hacia lo que sí tenemos, que puede ser el conocimiento del colega, el conocimiento del equipo, la infraestructura instalada, lo que desarrollé para una función específica, pero que me puede dar más y que no he sido capaz de ver el potencial, ahí empezamos a transformar. Y creo que ese es el primer ejercicio de donde tiene que partir la economía circular. Ayer hablábamos, y creo que tenemos que ser también muy, muy fuertes en esto, la economía circular no es de técnicos, no es de los que saben de economía circular. La economía circular se tiene que volver un estilo de vida para cualquier persona, de cualquier estrato y de cualquier área del conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida de que las personas demanden diferentes servicios, diferentes soluciones para su vida, va a transformar completamente la industria. ¿Por qué? Porque una industria va a cambiar la forma como produce hoy si nadie le va a pagar más por hacerlo distinto, si nadie le va a exigir que no lo haga como lo está haciendo, si no le va a decir, oye, yo no estoy de acuerdo con que tus procesos tengan estos impactos. No hay razón real, tendría que ser algo muy voluntario, muy de filantropía, muy de convencimiento, que en el nivel de la escala que lo necesitamos hoy, obviamente no está pasando, ¿sí? Pero si el mercado me empieza a decir, yo ya no te voy a comprar esto, yo ya no voy a consumir esto, en automático te tienes que mover porque si no te mueres. Sí, claro. Como empresa, tienes que evolucionar ese mercado. Entonces, tenemos que empezar por transformar el estilo de vida de todas las personas que estamos hoy. Y vuelvo un poco al concepto del ciudadano. Entonces, ¿cómo lo voy a transformar desde mi empresa hacia una pyme o sea una empresa multinacional? Pues veamos qué tengo a la mano, qué le puedo ofrecer de mucho mayor valor agregado a mi potencial cliente, y también tenemos que dejar de estandarizar al consumidor.
el consumidor es súper diferenciado. O sea, una persona de cierta edad, de cierta condición, de cierto contexto, quiere algo completamente distinto de la persona que vive al lado, porque tiene una edad distinta, porque tiene hijos, porque vive en una condición diferente. Y a veces creo que hemos caído en sacar un producto para el mercado, como que el mercado es una entidad que funciona. Aparte de los seres humanos. Claro, y cuando tú vas al mundo de la innovación, ¿qué es lo primero que te dicen para tu propuesta de valor? Diferenciación. Sí, claro, diferenciación. Diferenciación. Y la diferenciación significa segmentar, arquetipar, entender que Juana necesita algo específico que a Juana le cumple todas las expectativas y necesidades, pero que Irina es completamente distinto y que ninguna es mejor que la otra, simplemente son necesidades distintas. Entonces, cuando tú pones estos elementos de diferenciación, de comprensión del contexto, de comprensión de la necesidad, empiezas a generar soluciones ¿Y cómo diferenciadas. tomamos esos elementos de diferenciación para esta transición a una economía climáticamente neutra? ¿Cómo buscamos una transición más justa, más una economía también inclusiva? ¿Qué cosas están haciendo en Medellín respecto a esto? ¿Hay trabajo con los recicladores de base también? ¿Cómo ha sido esta transición justa a la que queremos aspirar como Yo continente? también aspiro pues que en 10 años no tengamos que estar tan jodidos como planeta de estar creando cada año una economía nueva con otro nombre. Y como vos decías, Mauro, yo tengo un niño hoy de 9 años que ojalá que cuando tenga 18 él no sepa que es economía circular porque es la economía, es ya. Va a ser la economía como literalmente sin ningún título adicional, la que impere, y eso es un proceso evolutivo que estamos nosotros desarrollando en el territorio, en especial desde tres ópticas. La primera es cómo venimos dándole un enfoque un poco más corporativo y empresarial a los recuperadores de residuos, que no se destinen única y exclusivamente a recuperar el material sólido recuperable, sino que también cómo lo pueden transformar para entregar productos y servicios diferentes y generar encadenamiento productivo. Lo segundo es, por así decir, creando un monopolio del uso eficiente de los recursos públicos, que está en cabeza de empresas públicas de Medellín, e intenta tener una diversificación de servicios públicos, obviamente basados en la sostenibilidad y en la sustentabilidad, y que además hoy le permiten a la administración pública municipal de la alcaldía de Medellín tener una solvencia económica muy amplia por las buenas prácticas en recaudo que tienen los antioqueños para el pago de los servicios públicos, pero también porque hay un sentido de pertenencia muy fuerte. ¿Hay un pago por recolección de basura Sí, también? claro. Pago por tasas ambientales, por recolección de residuos. ¿Cuáles son las tasas ambientales? Cuéntanos un poco más. Bueno, miren, eso es muy interesante porque nosotros a nivel jurídico, como área metropolitana en Colombia, ya que estamos en alcance internacional, hay una ley orgánica de ordenamiento territorial que le permite a las ciudades organizarse o en áreas metropolitanas o en distritos o en provincias, ¿sí? Medellín, durante los últimos 40 años, construyó una visión metropolitana para impactar los 10 municipios. Esos 10 municipios en una junta metropolitana, en una mesa rectangular, se reúnen cada mes y dicen, yo voy a pagar el 2% de mis tasas ambientales para el desarrollo de todo el territorio. Y la gerencia del área metropolitana le devuelve el doble a cada uno de los municipios para poder impactar su territorio en medio ambiente, movilidad activa y transporte público y planeación del territorio. Otro de los recursos que está accediendo en términos de eficiencia de los recursos públicos en Antioquia es también el pago por infraestructura vertical que supera los 6 pisos. Entonces nosotros, para estimular el crecimiento vertical y no en laderas, que es una de las grandes dificultades que tiene Medellín por su conurbación, o sea, somos estrechamente un cañón que construyó en sus bordes de ladera, lo cual tiene unas problemáticas a futuro muy, digamos, que van a ir orientadas a lo que les mencionaba ahorita de la condición y calidad de vida. Y el tercer elemento fundamental que venimos trabajando con Medellín hacia esa sostenibilidad como referente es que gran parte del empresariado que está a borde del río Medellín o del río Urrá, que son empresas tradicionales, donde son empresas gigantes de una planta, típico postfordismo, acumulador, extractivista, migren hacia un escenario 4.0 de nueva generación. Entonces, hoy estamos invirtiendo la necesidad industrial y productiva de la región, que ha sido una de las apuestas también de los clústeres y de la Cámara de Comercio. El área metropolitana se desaceleró industrialmente durante los últimos 15 años, como gran parte de las ciudades que replicaron ese modelo norteamericano, y hoy estamos escalando, que ustedes como extranjeros se han dado cuenta, ese dinamismo en la región de la nueva generación de emprendimiento. Yo creo, para responderte, es que la mejor manera hoy de adaptarnos a ese cambio generacional de prácticas de vida, de productividad y de trabajo y de estudio va a ser netamente la nueva demanda que tenga
las empresas. Cómo las empresas se adaptan para demandar nuevos emprendedores, empleados y emprendimientos que cumplan esas necesidades desde el consumo, desde la sostenibilidad, pero también desde el punto base de todo este eslabón que es la familia. Si desde la familia no se replantea el modelo de interacción basado en la economía circular, va a ser muy complejo llegar a ese punto de estabilidad mundial. Porque desde tu mirada de la óptica, desde donde tú trabajas, cuéntame, ¿qué opinas de esto de que la bioeconomía costó mucho que se instalara como concepto transversal en los medios de comunicación o la ecología industrial, pero la economía circular pega? Por alguna forma se ha convertido en un hotspot. A ver, yo creo que primero el concepto de bioeconomía, cuando a una persona que escasamente ha tenido estudios hasta cuarto de primaria le dicen bioeconomía, es como si le estuvieran hablando en sánscrito o en arameo. O sea, entiende un dipito, ¿cierto? Economía circular, te voy a decir, sinceramente tampoco entiende, pero son dos palabras que son chéveres. Economía, sabe que ahí hay dinero, y circular, entonces tiene algo como imaginarse, ¿cierto? Yo creo que está en nosotros, y cuando digo nosotros es nosotros como miembros de familia, como decía Santiago, nosotros en la academia, nosotros como empresarios, nosotros en las universidades. Ojalá las universidades cambiaran, les voy a decir. Esto leo de verdad con dolor. ¿No? Son laboratorios porque tienen 3.000 personas en un ambiente cerrado donde poder... Con dolor, porque es que desde los colegios y desde las universidades o sea, debiera haber una materia como le enseñan inglés. Es que hoy es más importante, con el respeto de las matemáticas que me gustan y con el respeto de la biología. Debiera haber una materia de mezclar matemáticas que tiene que ver economía con biología que tiene que ver con el tema de la circularidad. Debiera haber una materia para enseñarle a los niños cómo educar a los papás, porque los papás ya no aprendieron o ya no aprendimos. Los que estamos metidos en esto, digamos que sí, pero ese es el gran reto, de los estados, porque los estados son quienes regulan. El estado es quien regula el tema académico, al menos en nuestro país, en Colombia. Y yo espero digamos que con este dinamismo que hemos venido teniendo, que ha tenido estos ya 4 años de meterle duro, de tener una plataforma donde comenzamos a hablar un poquito más de circularidad. Y algo que estaba mencionando algo ahora, Juana, que decía, hombre, es que ya la gente como que no se está bañando. No, lo que pasa es que el confinamiento, yo no estoy hablando ni siquiera de la pandemia, el confinamiento, eso está muy bueno, no lo había pensado, pero eso está bien, generó conciencia de, venga, espérese a ver un minutico, como tenemos menos ingresos o como se nos bajaron un 30 o 40%, ¿qué es lo que vamos a hacer para seguir teniendo lo mismo y que lo hagamos de una forma diferente? Entonces comienza la creatividad. En los momentos de crisis dicen es que cuando comienza la creatividad y se nos vuela. Estos momentos hacen que nosotros nos pongamos creativos, y yo vuelvo y digo, esto para mí es el tema del talento, el tema de delegar, para el tema de delegar funciones dentro de los miembros de la familia. Porque es que la mamá no es la que tiene que hacer todo. No, espérese a ver un momentico, porque es que la mamá también tiene que trabajar y el papá tiene que trabajar en ciertos momentos. Entonces, todo esto hace que el hijo, que puede tener el hijo de 8 años como el tuyo, diga, espérese a ver un minutico. Yo como Santiago cojo y lo empodero y le digo, como llame tu hijo, le digo, vení, es que nos vas a ayudar a hacer esto y vas a cuidar que todas las llaves estén sin goterear, que nos gastemos lo que tenemos que gastar, que
O sea, que los residuos los pongamos en donde los tengamos que poner, porque todo esto va siendo una conciencia que él cuando ya tenga 18, ya no es la economía circular, sino en lo que es lo natural. Nosotros todavía tenemos que pensar un poquito, pero que en ellos sea natural. Claro, es que hacer un esfuerzo y entre más alejado, yo hoy día estoy viviendo lejos de Santiago, muy al sur de Chile, sí, no tuyo, claro, lejos de Santiago de Chile, de la ciudad, de la metrópoli, y ahí, por Dios, que es difícil reciclar, no está la infraestructura, sobre todo para los plásticos. Chile tiene una contradicción para ser circular y es que son 4.500 kilómetros de... Sí, es un Chile, ¿verdad? Muy bien, es un ají. Está perfecto eso. Entonces, como es un Chile, cuesta mucho ser circular desde lo local y hay que tener hábitos. Cuéntanos, Juana, ¿cuáles son tus hábitos circulares, tus hábitos de reciclaje? Porque yo estoy a veces en la casa y mi hija me dice, qué poco circular, que todavía. Entonces, como, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son los hábitos de cada uno de nosotros para la circularidad? De a uno, vamos uno a uno. Vamos, los de acá tienen más tiempo para pensar. Pues yo como llegué en enero de Europa después de 7 años de vivir allá, el tema de la separación ya lo tengo involucrado, pero llegué a vivir donde mis papás. Pues no, cero separación, pues porque lo que dicen acá en Colombia es, no, pues yo separo, pero eso se va al mismo camión. Exacto, pero es la creación del hábito, es la creación del hábito. Entonces, en la pandemia, en el confinamiento, hicimos una revolución en el tema de prácticas al interior de la casa de mis papás. Mi papá empezó a cocinar, cosa que nunca había hecho en su vida, talento, y hoy, después de 8 meses, ahí está, se turnan. Y me imagino que feliz. Sí. Terapia. Sí, fue un reto y se lo presentamos así, vamos a hacer MasterChef en la casa. Cada quien va a cocinar un día y entonces hicimos esa transformación estuvo ahí. Y la separación de residuos en las tres, plásticos, PET y latas, papel y plásticos. Entonces eso ahí y en la casa también, ese es como mi principal hábito. Una cosa que yo empecé hace más de 11 años son los trueques de ropa. Lo empezamos en Colombia y todavía lo sigo haciendo, entonces tratar no botar mi ropa, sino intercambiarla para extender ciclo de vida. Esos son los que yo me imagino pueden aplicar. Pues a ver, nosotros cuando trabajamos con innovación, y creo que es un concepto que me gusta mucho porque cuando lo tienes en la cabeza, así crecí, además, porque vengo de una familia donde hubo mucho deportista, ¿no? Mi hermano futbolista, mis primos taekwondoines, etcétera. Creo que tenemos que sentirnos como atletas de alto rendimiento, donde hoy tenemos una marca, pero mañana la podemos mejorar. Y creo que volvernos circulares, o sea, yo no puedo decir que sea más circular que otros, ni que quién es el más circular, porque no lo hay, pero sí creo que todos los días podemos hacer cosas que no habíamos intentado en la vía de la circularidad. En esa lógica, yo te puedo decir mis últimos 5 años cómo han sido, sobre todo los 5 ya como más fuerte. Empiezas a encontrar mucho valor agregado en comprar productos de mucho mejor calidad, por ejemplo, vegetales que no tienen agroquímicos, orgánicos prácticamente, que se cortan el día que los pediste. O sea, un aguacate que viene de la finca de unos cuantos kilómetros, recién cortado, no pasó cadena de frío, ¿no? Buenísimo. Es un muy buen producto que te cuesta lo mismo o quizás menos de lo que te cuesta el que no es tan bueno, pero que está en el supermercado. Te lo traen a tu casa, o sea, te evitan tener que ir por él. Ahorraste transporte, tiempo, etcétera. Y además hay una cadena de responsabilidad social en ese negocio. Entonces tú sabes que al campesino le están pagando mucho mejor que lo que le pagan si lo consumes dentro del modelo tradicional. Entonces ese es un primer hábito que a mí me empezó a revolucionar mucho, porque ya no es, pues soy mexicano y el aguacate es una cosa que no puede faltar, ¿cierto? Si encuentras uno mejor, con todos estos beneficios, dices, pues la decisión está hecha. No tengo que ser ni circular. O sea, sencillamente soy un consumidor que ojalá no tenga ni que ponerle apellidos al modelo. Simplemente este es el producto. Es lo que hay. Exacto, movilidad. En movilidad,
he tenido oportunidad de vivir en diferentes ciudades, países e incluso continentes. Y yo pensaba, pues crecí sabiendo que el carro, el auto, era necesario. ¿Para quién? Claro, yo crecí en ese modelo. Necesario. En que a cierto nivel, a cierta edad, si no tenías carro, estabas mal. Algo no estabas haciendo bien. No te está yendo bien en la vida. Cualquier cantidad de cosas que sabemos que son chistosas, ¿cierto? La propiedad incluso del auto. Hace 5 años, cuando decido como romper un poco, pues sí, en realidad fue romper con todo, porque fue romper con desde la comodidad de un buen puesto en una buena empresa y tener que emprender, innovar, trabajar de cero, que me conozcan desde quién soy y no desde el logotipo que traigo. Es, hey, ¿qué me ofrece la ciudad? Hay sistema de transporte eficiente, me sale más barato, cómodo, chévere. Carbono neutral. Culturalmente hasta conozco un poco el comportamiento de la ciudad, ¿no? Conozco las diferencias que hay en la gente, ¿no? Porque estoy al lado, parado 20 minutos, entonces estos hablan de esto, estos van pegados del celular, estos son clavados con la música. Es creo que también aprender a admirar lo que hay alrededor a través de los modelos y servicios que a mí me generan valor, que me hacen moverme mejor y que me dan obviamente una eficiencia hasta en el uso de mi plata. El tema de aviones. Siempre había sido muy crítico de eso, pues yo decía, bueno, ¿por qué tenemos que viajar 500 personas de diferentes partes del mundo para reunirnos 3 días con toda la huella que eso implica? ¿No? O sea, 500 personas. Hoy estamos, no sé, 16, 17, 18 personas. Súper chévere. Podemos generar mucho impacto con mucho menos. Exacto. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas tecnologías y tenemos como esta magia. Entonces, hoy sí me cuestiono si es tan necesario o no, o en qué momento lo debo hacer. Y si lo tengo que hacer, si hay algún mecanismo de compensación. Estás más consciente en eso. Estoy más consciente, pero me falta, ¿no? Sí. O sea, no ha acabado. Santiago, tus hábitos de circularidad. Miren, eso es una historia muy En lo bonita. cotidiano. Es una historia muy bonita porque particularmente mi madre es una mujer ya de 61 años. Ella fue casi 25 años docente de sectores menos favorecidos en Medellín y ha existido mucha cultura de la recuperación y el reciclaje y fue muy inducido por mi mamá desde muy pequeño, ¿sí? Ya luego, cuando ingreso a la universidad, yo soy de una universidad pública en Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia. Luego tengo la oportunidad de estudiar en España ciencia política también. Ahí fue como cuando yo empecé a hacer ese cambio, viendo que Europa, por ejemplo, en esa primera conexión que tuve, que nunca lo había conocido hace casi 10 años, era una ciudad que seguía siendo ciudades muy longevas, muy viejas, pero me sorprendió lo impecable que era Madrid, que era muy parecido también a Medellín en términos de socioculturalmente cómo identifica la estética del ciudadano la calle. En Medellín eso es un tema trascendental, las basuras son un tema trascendental. Entonces yo creo que el primer eslabón de esa historia es que nos enseñaron muy bien a reciclar. Mi mamá y esas experiencias de vida, yo decía, bueno, ya veo también que se pueden obtener recursos, bienes y servicios de la recuperación de basura, porque a nosotros nunca nos enseñaron el por qué reciclar, simplemente nos dijeron, no, porque es que no podemos tirar basuras, es que eso es malo, pues nunca nos dijeron que era un modelo incluso de negocio eficiente para hoy, ¿sí? Entonces creo que la recuperación en mi casa es fundamental. Yo vivo solo hace más o menos 2 años. El niño es el que se encarga en la casa, lo que no hay quien puede como la tarea de estar permanentemente verificando que la huerta casera esté eficiente. Nosotros tenemos también una especie de mini huertica de esencias y de productos básicos para el niño enseñarle. Yo cocino, me encanta cocinar. Por lo general, las parejas con las que he estado, ninguna cocina. Entonces, me ha parecido también muy interesante ese contexto. Desde tu cocinar hasta bañarte, tengo prácticas de reducción del tiempo. Hace 2 años he intentado reducir al máximo las carnes rojas. Quiero migrar a proteínas vegetales, pero es complejo, no ha sido fácil. Ahí voy. He estado como en esa transición de comida de mar, incrementando con granos, vegetales. Es difícil, es difícil. Abastecer todo esto. abastecer, abastecer todo este cuerpo andante. Otro que es muy importante, la movilidad activa, bicicleta y transporte eléctrico. Sin embargo, sigo con mi vehículo y quiero ya pasarme a uno eléctrico, ojalá. Necesito dinero para ello, pero creo que esa es la próxima meta. Y una que es muy común de las mamás antioqueñas, que son muy regañonas, es apagar las luces y desconectar el cargador. Creo que esa es fundamental. Además que hoy con el confinamiento nos dimos cuenta que dentro del teletrabajo somos más operativos, un poco más eficientes en términos de logros y reducimos mucho el impacto de huella de carbono. Eso es más o menos. Tus costumbres, Jorge, las de tu familia que has ido haciendo desde lo cotidiano. Es que, a ver, lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo soy el más viejito, ¿cierto? Menos joven.
Yo creo que es una oportunidad. Y sin embargo, y he sido deportista. Y los deportistas somos supremamente determinados. Entonces yo tengo varias cosas. Lo primero es que en mi casa nada está conectado a menos que necesite estar conectado siempre, como la nevera, y pare de contar. Todo lo otro no está conectado. Y en mi casa, quien entra a la casa sabe cuáles son esas reglas, ¿cierto? Y a mis hijas les costó trabajo, pero ya me dicen, papá, o sea, desconectada, eso, número uno. Número dos, todo en mi casa tiene un único lugar. Solamente tiene un único lugar. O sea, que si yo soy ciego, yo soy capaz de llegar a donde están las llaves del carro que están en un punto determinado. Me acordé de una película, Mejor Imposible. Yo tengo otra cosa, a mí también me gusta mucho cocinar y en mi casa no se pierde un grano de arroz. Entonces yo con lo que tengo soy capaz de cocinar. Mi novia me dice, pero vos cómo sos capaz. Yo le digo, ¿cómo sos capaz vos de tener todo este montón de cosas y dejar de utilizarlas? O sea, yo sería incapaz. Además, porque a los que nos gusta cocinar, nos gusta que las cosas sean frescas. Entonces yo compro para 2 o 3 días y lo que creo que voy a cocinar, y si se me acaba alguna cosa, yo no me estreso. No, por ningún motivo. Entonces yo lo que hago es cocinar con lo que tengo. Y esto me ha dado pie para que yo tengo unos vínculos con la iglesia, con la parroquia de donde estamos, y le dije al padre que yo quería ir y regalarle de mi tiempo y de ese talento que a mí Dios me dio, para ir a cocinarle a personas, ojalá fueran niños. Él tiene 600 niños. Entonces le dije, no, 600 pesos, espere, no, denme de a poquitos. O sea, yo primero un almuerzo, Deme de a 10. como otro almuerzo. No, pero yo a 50, entre 50 y 80 los manejo y después veo cómo soy capaz de manejar los otros. Y porque con poquito o con lo que hay, soy capaz de hacer algo delicioso. Sí, mira, yo estaba pensando en eso también. Yo me acostumbré, las niñas saben que es el día del cuánto hay. Cuánto hay es con lo que cocinamos. Entonces, cocinar menos cantidades y aprovecharlo del otro día. Y ahí yo pensaba, la primera persona circular que yo conocí fue mi madre, que yo crecí en los años 80 cuando había una crisis económica muy importante y por lo tanto la ropa pasaba desde la hermana mayor al hermano menor. Cocinaba, aprendías a cocinar con lo que había y eso es súper relevante. Aprendí, por ejemplo, que el plátano con banano, como le dicen ustedes, entre más negro sustituye el azúcar. Entonces es maravilloso hacer un jugo con eso porque no necesita azúcar, no necesita nada y utilizas el cuánto hay. Así que, y a vivir con menos, me cambié de ciudad y como las distancias son tan largas, no llevamos lo que cargábamos, lo necesario, una buena parca o chaqueta bien importante para el frío, botas y sería, y no necesitas más ropa que esa, menos cuando estás en la casa y, y lo otro es que las mascarillas para modo COVID son reutilizables, se lavan, son en base a cobre, que tenemos cobre, tienen nanopartículas de cobre, pero utilizamos las mismas mascarillas. Pero yo me pregunto qué pasa con todas estas mascarillas y con todos los elementos que estamos usando para el COVID. No se imaginan la sorpresa que tuve yo cuando me envió varios amigos que se quedaron en el confinamiento en Miami. O sea, esa cultura de tirar mascarillas a 3 y 4 manos, llegaban a los mini markets y se quitaban los guantes y las máscaras y las tiraban ahí. O sea, hoy hay una escalada mundial de estos productos. Yo no sé qué vamos a hacer, muchachos. ¿Ustedes qué piensan? Los productos, bueno, van a llegar las mascarillas ahora también en las aguas residuales. Sí, no, claro, y ese es un problema, sí, que está ahí en el mar, etcétera. No, ahí es un reto de ecodiseño. Y también con el tema de delivery, todo el tema de domicilios, que todo está en plástico, todo es un tema sanitario. El icopor ha cambiado y ha sido reemplazado por materiales biodegradables y eso ha cambiado.
pero el tema de plásticos, todo está empacado en plásticos. Viene una bolsa de papel y fuera una de plástico. Entonces, sí, por un lado hay que bajarle a la exageración, pero por otro lado sí se requieren plásticos. El plástico es un material que nos ha ayudado a mejorar calidad de vida, etcétera. El problema es que el plástico son productos de plástico de un solo uso. El Ajá. plástico no es el problema, o sea, en ese sentido. Entonces, yo sí creo que tenemos que invertir en ecodiseño, ahí sí en ecodiseño, para buscar materiales que se puedan descomponer, materiales que se puedan, y descomponer pensando en el usuario, o sea, no botarlo, o sea, en minimizar o acortar la cadena. Entonces yo me imagino, por ejemplo, todo ese plástico que me llega a mi casa, yo poder compostarlo en mi casita, o que se deshaga en el agua, o innovar de manera radical, pensando distinto y en ese futuro que está diciendo Mauricio. Entonces, hay cosas que son necesarias para tener la calidad de vida que tenemos hoy. Lo que hay que pensar es cómo producirlos, cómo diseñarlos y con qué producirlos de una manera que cumpla con esos principios de sostenibilidad. Yo quiero decir algo en este tema de cuáles son los hábitos de nosotros. Yo creo que lo más importante es dejar de tener vergüenza. ¿Por qué? Y esto tiene una profundidad. Tú creciste en los 80. Claro, yo también. Y mi mamá es una campeona, porque a mi papá se le dañaba un saco, pues el saco, y con ese saco yo pequeño, me hacía 2 chalecos, me hacía el chaleco para los domingos y un shortcito, y sacaba 2 o 3 cosas. O sea, en la casa no se perdía nada. Y en mi casa hoy, pues no se pierde absolutamente nada. Y el tema de la comida también. Entonces, cuando yo digo el tema a mí no me da vergüenza, es que tengo 2 tomates, una cosita de pasta, es que con eso hacemos una comida. Y entonces le dicen a uno los ciertos amigos, como los tuyos de Miami, pero venís, pues no, vamos y compramos. ¿Por qué? O sea, no tengo pena. Pero ¿cómo así? Que vos tenés solamente 5 blue jeans y ¿para qué necesito más? Es que no necesito más. Si yo tengo 10, es más, cuando empezó la pandemia, recién empezada la pandemia, yo me pongo mucho camisas o me ponía mucho camisas. Recién empezada la pandemia, yo dije, no, es que yo no tengo muchas, yo tengo lo que necesito. Y si yo tengo una prenda que por 3 meses no la utilizo, la regalo, porque me sobra, porque yo tengo lo que necesito. Vivir con menos. Sí, porque además sé cuánto tengo. Ah. Además sé cuánto tengo. Es muy fácil de contabilizar. Cuando uno tiene un montón, entonces la empleada coge y se lleva o se quema unas cosas. Entonces, uy, se me metió adentro del bolso. ¿Cierto? O sea, ¿no? ¿cierto? Por lo que tú haces, por la eficiencia del tiempo. Además, bueno, con eficiencia del tiempo, en el tema de la casa, yo vivo solo. Y yo tenía empleada y yo dije, bueno, ¿y ahora que voy a estar acá? A mí me incomoda una persona, porque sí, qué pereza yo Te estás teniendo que modernizando, ¿viste? Ya que no necesitas. trabajar. Entonces, yo lo que hago es Bienvenido al mundo moderno. ensucio y limpio. O sea, mi casa siempre está limpia. Es como, mi suegra puede ir cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. Y en el tema de la eficiencia y productividad, yo cada 2 días yo tengo unos horarios para limpiar lo básico. Bueno, o sea, siempre está limpio. Tú le pasas el dedo en los cuadros, no hay polvo. No hay polvo. Bueno, y en la empresa, ¿cuáles son los hábitos de todos los hábitos que involucran la vida sostenible, incluso el género? ¿Cómo va el trabajo en equidad y igualdad? Que podemos tener audiencia que puede o no puede estar de acuerdo respecto a que hay que hacer una diferencia en temas de género, pero es un issues. Sí. A ver, el tema de sostenibilidad, el tema de economía circular,
así como tiene que estar atravesado por un tema de equidad, de contexto, también tiene que estar atravesado por un tema de diversidad, porque la diversidad nos trae diferentes perspectivas que enriquecen cómo lograr esos temas de sostenibilidad. Y la empresa es una empresa pública y pues tradicionalmente por ser una empresa ingenieril, muy operativa, eh, la- las mujeres no han tenido ese protagonismo que deberían tener, a pesar de que hoy nuestra gerente es una mujer, nuestra gerente general, la gerente del sistema maestro, que es todo, pues, el cerebro de la empresa de acueductos son mujeres, ingenieras y economistas muy capaces. Eh, Ese despliegue de la diversidad específicamente en temas de mujeres y hombres, aunque no es lo único, pues no ha sido ha sido un reto, pero hoy reconocemos como empresa la necesidad de traer esa diversidad de perspectivas. Y en general el nivel directivo y también el nivel operativo y administrativo ha sido muy receptivo a entender por qué es importante tener esa diferencia, diferentes perspectivas, esa eh, igualdad, equidad de género. Estamos empezando un trabajo con Naciones Unidas y con el Ministerio de Trabajo para desarrollar una ruta que nos enmarcada en el sello Equipares, que es una metodología desarrollada para asegurar la equidad de género en entornos laborales. Entonces, creo que estamos en el camino correcto. Desde el área de comunicaciones también se están desarrollando actividades que permiten entender qué es y por qué es relevante. Y yo creo que eso lo que contribuye es a fortalecer a las empresas. O sea, lo que contribuye es que se fortalece el talento humano y se crea un mejor ambiente de trabajo. Pues yo me voy a remontar un poquito al inicio. México, que tiene una cultura Uy, más bien no. machista. Sí, pero que además la seguimos, pues no solo aplicando, la seguimos como, sí, la seguimos poniendo en la televisión todo el tiempo, la podemos, o sea, no, obviamente nuestra cultura, nuestros artistas, pues todo el boom del cine en algunas épocas, sí, es un tema de orgullo y la música y todo, pero también hay unos componentes que tenemos que reconocer que son bastante fuera del contexto actual. Pienso que somos muy torpes como sociedad para entender la diversidad. Y yo creo que en esa torpeza se generan enormes problemas de manejo y de discriminación, ¿no? Hoy, por ejemplo, ni siquiera mucha gente estamos claros de cuál es la diferencia entre identidad, entre orientación, cierto. Y esa torpeza te lleva a no poder tomar decisiones asertivas en una organización o en una planeación de política pública o en unos procesos de innovación que detonen en que las personas, más allá de la identidad y de la orientación, encuentren eso que necesitan. Entonces, durante este último año que estuvimos trabajando específicamente con la construcción de hoja de ruta, había un componente diagnóstico donde con los diferentes sectores y representantes, tanto hombres, mujeres, etcétera, hablábamos y poníamos la pregunta, ¿no? Perspectiva de género. Y a mí lo que más me sorprendió era como la ausencia de que las personas estén conectando la necesidad de la perspectiva de género dentro de este nuevo paradigma. O sea, la gente está muy centrada en lo suyo, ¿no? En su área de trabajo, en su sector, y no lo están conectando con la necesidad de evolucionar, como si fuera un capítulo. Suspendido. Sí, y yo te digo, yo vengo de una familia donde una mamá súper empoderada, con un papá también, pero con una pareja que para su época yo creo que eran muy adelantados a su tiempo, ¿sí? Los dos trabajaban, los dos cocinan, los dos organizan, o sea, creo que si no logramos hacer esos procesos de formación, de empoderamiento en los niños, pues difícilmente vamos a poder hablar Y de niñas. organización. Y sí, obviamente, pues me hablo de niños, pues Niños como en y la, niñas, porque claro, también está en el lenguaje. claro, sí, y mira que no hemos sido capaces de uniformarlo. Y ahora surgen otros, ¿no? Que niñes y bueno, que yo todavía no logro como entender cómo funciona o que es políticamente correcto.
pero que es súper importante empezar a poner la responsabilidad en nosotros, no en el otro, ni en las políticas, ni en terceros. Y vuelvo a lo que te decía. Iniciaste diciendo, hay unos gobiernos, Nueva Zelanda. ¿Quién los está liderando? Mujeres. Y por eso les decía aquí, como en el backstage, pienso que es la hora de las mujeres. O sea, el mundo se está transformando. El COVID nos vino a desnudar y a mostrar la fragilidad de muchas cosas, pero las decisiones las tenemos que empezar a tomar distinto, ¿no? Y las mujeres hoy ven el mundo, creo, más claro que el que nosotros hemos venido viendo. Entonces creo que tenemos que empezar a estar en estas mesas cuadradas redondas, donde todos pongamos lo que se tiene que hacer en temas de género. Sí, en eso Naciones Unidas ha dado directrices importantes. No sé, las mujeres toman las decisiones de consumo generalmente en las casas y en todo mundialmente. De Por lo tanto, reaprovechamiento, lo hablaste. exacto, las Ropa. mujeres toman las decisiones de consumo y son las más afectadas con el cambio climático, por las decisiones de migración, por las decisiones del hogar, del cuidado de los niños y todo. Estamos hablando de las sociedades tradicionales. ¿Medellín tiene algún programa que te parezca así como una victoria temprana respecto a la equidad de género y cambio climático? Sí, y mire, hoy yo creo que también hay que reconocer que somos analfabetas emocionales como sociedad y eso ha impedido que nos permitamos, siendo hombres y mujeres, conocernos a nosotros mismos y como, no llamemos sociedad, sino como cultura mundial latinoamericana. Hoy estamos llamados de pronto a entender un poco más esa alfabetización emocional y conocernos a nosotros mismos para darnos a conocer a los demás. Creo que sigue incidiendo mucho el tradicionalismo católico en la toma de decisiones de la mujer que de pronto no ha tenido la oportunidad de estar en entornos un poco más flexibles y abiertos al cambio. En ese orden de ideas, Antioquia, como les contaba, es una región muy sacerdotal, muy conservadora y muy gata. Sin embargo, es particular porque somos criados por un matriarcado, ¿sí? Mi madre es una mujer sumamente empoderada, con una masculinidad elevadísima. Entonces es como también un contexto de dos cosas, pero son mujeres machistas. ¿Sí me entienden? Sí. Tienen toda la condición de mujeres netamente machistas y es muy particular porque yo me crié con mi hermana y mi madre que son mujeres muy empoderadas, supremamente decididas, autónomas, cero estar dependiendo de un hombre, pero son machistas. Yo que empecé como a ver cómo yo puedo romper ese arrastre cultural con mi hijo, ¿cierto? Entonces, lo primero es que él me vea a mí empoderado con funciones del hogar, de la cotidianidad de la vida, que no quiero que vea, por lo que le dice mi mamá, como una práctica femenina, por un lado. Medellín ha avanzado mucho en lo que es el empoderamiento laboral de la mujer. Grandes empresarias y directivas de nuestro territorio son mujeres. Yo a veces no siento una estigmatización o un discurso basado en machismo desde la condición de mujer, sino más sobre la condición estética. En Medellín es muy complejo eso, pero ustedes saben, tenemos todo un contexto anterior de narcoestética, lo cual ha banalizado mucho la figura de la mujer y la genitalidad termina siendo definitiva, obviamente en cualquier escenario de poder, pero más donde se vincula el conocimiento. En conclusiones, nosotros somos una sociedad que es muy vanidosa en lo estético y si eso está acompañado de un gran conocimiento, obviamente se le va a dar relevancia a ese tipo de perfil. Eso es lo que yo no quiero que identifique mi hijo, que identifique que la mujer tiene que ser bajo un modelo occidental con una armonía o una manera de ser que quizá no obedece a la realidad. Entonces yo creo que el gran reto que tenemos nosotros en Colombia es ver cómo desnaturalizamos los micromachismos, que son esas pequeñas y sutiles detallitos, como los que yo te comentaba que luego caí en cuenta, se los voy a comentar aquí en confianza. Estábamos en el hotel de Bogotá, en el Movich, y entró toda la selección profesional de la América de Cali, ¿sí? Entonces uno como hombre estaba... Femenino. El equipo femenino de América de Cali. Entonces, claro, estábamos nosotros tres y yo empezaba, entonces yo le decía a ellos, ve, son caleñas y no hay mujeres muy bonitas. Entonces empezábamos como a hacer una especie de debate como, no, ¿por qué? No, porque juegan fútbol, es un deporte de choque, es muy masculino, o no, de pronto son de ciertos sectores de la ciudad de Cali y no son tan dedicadas a lo estético. O sea, miren que yo creo que hoy se basa más en un tema de estética, de lo que consideramos que es esa belleza dentro de la mujer o incluso dentro del hombre. Ahí resumo con algo y es que creo que hoy al hombre de Latinoamérica le falta explotar su feminidad o encontrar, porque para nosotros eso fue vergonzoso.
¿cierto? Ser emocionales, llorar, manifestar nuestros sentimientos, porque por lo general fuimos criados o por mamás matriarcales o por padres machistas. Ahí está el reto. Ahí se lo dejo. Cuando la economía circular lo que quiere es mirar a la naturaleza y la naturaleza es, la tierra es una mujer. Y ahorita decías algo, creo que los tres lo concluían, y es que yo creo que indiscutiblemente la mujer tiene una condición morfológica, emocional y sensorial extra al ser humano, ¿sí? Y el siglo XXI, post-COVID, es un escenario extrasensorial. Entonces creo que la adaptabilidad de ustedes va a ser mucho más alta, además por un instinto de conservación natural que ya Claro, tienen, que es la maternidad. sí. ¿Sí? Y esa maternidad no se puede entender también desde la óptica, ahí yo sé que usted iba a hablar, ¿cierto? Desde la óptica de la crianza o el tener, sino desde el instinto natural como animales políticos que somos, de lo materno y lo paterno. Que eso también tiene un estigma asociado al machismo, pero indiscutiblemente la condición femenina de la maternidad natural, yo digo que es la cereza del postre de las mujeres, eso que le da lo extrasensorial. ¿Sí? El poder tener la capacidad de gestar un ser humano. Y con Eso no esta, lo tiene el hombre. por favor. Sí, pero ahí entramos, ahí nos metemos en un tema muy, Delgado. sí, que no vamos a resolver aquí, pero yo sí quisiera que quedara claro que hoy en día ser mujer no es solamente ser capaz de tener hijos. Por eso lo decía, Sí. que así no los tengan. O sea, que así No, tú no tengas ni el ser hijo, capaz, porque ni lo tenemos quieras tener. transgénero, sí. cisgénero, todas estas identidades de género y es que es un debate grandísimo dentro del feminismo en este momento con estos otros temas, pero yo sí, o sea, sí entiendo lo que, El punto. la feminidad, que no está asociada al sexo, a la genitalidad de las mujeres necesariamente, pero es importante tener eso claro, que hoy en día la interseccionalidad es un tema que tenemos que tener claro, pero ya es irse para otro lado. Lo bueno de esta conversación es la capacidad de diverger, pero estar de acuerdo y estar en un respeto de las opiniones de cada uno, porque en esta coordinación y en este espacio para que las cosas ocurran es donde van a ocurrir los cambios también para tener una mejor vida, para asegurar el futuro de las futuras generaciones, pero también para nosotros vivir bien. Así que es la importancia del estar reunidos. Un poco lo hemos hablado, de no disminuir el contacto social, el conversar, sino más bien el contacto espacial. Eso es lo que hay que mantener y lo que nos ha enseñado, la importancia de sociabilizar, ya sea de manera digital o de manera análoga, o unplugged o conectados, pero ser capaces de conversar, que es lo que nos distingue además de los animales, digamos. Somos capaces de conversar y de ponernos de acuerdo. Y estamos todos de acuerdo en que la economía circular es el futuro y que tenemos que hacerlo en conjunto. Así que la plataforma de economía circular es un espacio que nos da para la conversación y CEFA ha sido un espacio también. Así que yo quiero agradecerle a todos, a todes, a todos, a todas, todas las personas. a todos los seres humanos que estemos aquí reunidos para cumplir este sueño que es tener un continente más circular. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a Kevin de Cuba y todo el equipo. De verdad que muchas gracias por este CEFA 2020. Por Gracias, CEFA 2020, gracias, Irina. pandemia, CEFA 2020.